A continuación, veremos la conferencia de la doctora Fabiola Yepes, representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fabiola tiene un doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el área de Sistemas Ambientales y Sensores Remotos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una experiencia de 20 años vinculada a las distintas ramas de las ciencias e ingenierías para el análisis de problemáticas ambientales a escala local, regional y nacional. Cuenta con 14 años de experiencia en la docencia impartiendo materias de geomática, gestión ambiental, ordenamiento territorial y manejo de georrecursos, entre otras. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Agradezco a los organizadores del Congreso Iberoamericano de Tecnología e Innovación para la Industria AEC. Por segundo año consecutivo estamos presentes y en esta ocasión quiero presentarles una ponencia titulada Construyendo una Smart City UANL. Mi nombre es Fabiola Yepes y empecemos con esta diapositiva que es tener de fondo el icono principal del área metropolitana de Monterrey. Esta es la ciudad de Monterrey en la noche. Y tenemos aquí una serie de componentes de las Smart Cities. Las Smart Cities tienen como objetivo utilizar la tecnología para poder eficientar los procesos de las ciudades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, los componentes son todos esos procesos: manufactura, gobierno, movilidad, los ciudadanos que tengan cierta conexión, acceso a datos, toda la parte que tiene que ver con edificación y transporte en modo inteligente. Es decir, todas las tecnologías que nos van a permitir hacer esos procesos, utilizar diferentes técnicas para hacer que esos procesos sean automatizados, estén digitalizados y sean eficientes, o al menos eso es lo que pretende. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de una inversión tecnológica bastante fuerte y lo vemos así como un gran reto, realmente es un reto. Y aquí hay digamos, pensamiento o paradoja sobre qué es lo que tenemos que hacer. Realmente tenemos que esperar o tenemos que esperar a que las ciudades inteligentes se conviertan en una norma. Es decir, todas las ciudades tienen que ser inteligentes o pues nos vamos al concepto original, ¿no? Al concepto que era desde el inicio abatir la pobreza. Y este concepto pues se monta a los fines de los años 60, principios de los 70, cuando la ciudad de Los Ángeles vio que algunos barrios de la ciudad pues estaban siendo limitados, estaban siendo excluidos porque no se estaba llegando hasta pues esos sectores los servicios y querían abatir la pobreza. Entonces utilizaban lo que era el Big Data para construir información. El Big Data en aquel entonces era una cartografía urbana como la que se muestra aquí y que trataba de utilizar los datos públicos y la información, por ejemplo, de imágenes infrarrojas para entender la calidad de las viviendas y para poder pues focalizar los recursos que se tenían y abatir la pobreza. Ese era el concepto real de lo que se pretendía hacer. Entonces, el concepto de Smart City trata de vincular esas tecnologías para poder proponer acciones que a los ciudadanos les sirvan. Entonces, a nivel mundial, pues se cuenta con una serie de ciudades, ejemplo. Si vemos aquí, vemos en Estados Unidos algunas, como San Diego, en Ohio, Columbus, Ohio, Kansas City, o en Islandia, por ejemplo, Reykjavik, o por ejemplo, Hong Kong en China. Vemos una serie de ciudades que evidentemente pues están siendo ejemplo por sus acciones. Tienen proyectos y estamos hablando de ciudades de primer mundo. Pero no todo es así. O sea, realmente también en Latinoamérica existen ya algunos ejemplos. Voy a especificar de México.
En el caso de México, el Banco Interamericano del Desarrollo pues reconoce 4 ciudades como Smart Cities, que sería la ciudad creativa digital en Guadalajara, Tequila, en Jalisco, y Maderas Querétaro, Smart Puebla. Así también existen algunos indicadores que, como por ejemplo, se ha evaluado por Easy Park, que ciudades como Monterrey o Ciudad de México, a pesar de ser metrópolis bastante pues, grandes, han hecho proyectos para tratar de vincular a sus ciudadanos con la parte digital, entonces se les reconoce en ese sentido. Pero bueno, el concepto de Smart City entonces trata de aprovechar pues en cierta forma toda la tecnología de manera creativa, ese potencial que tienen las nuevas tecnologías y afrontar los desafíos de la vida urbana. Eso es lo que quiere la Smart City. Una Smart City pretende ayudar a solucionar temas más sensibles para los ciudadanos como inseguridad, como los problemas de movilidad urbana y la gestión de recursos hídricos o de residuos sólidos. Es algo que vivimos al día a día, pero ¿cómo se establece quién es Smart City o por qué? Entonces, aquí vemos algunos de los parámetros que se evalúan para las Smart Cities: el capital humano, la economía, la gobernanza, la planificación de la ciudad, el medio ambiente, la cohesión o la movilidad de transporte, son algunos de esos indicadores. Y si vemos, pues realmente es una serie de procesos que también se van a estar pues evaluando cómo andamos, o sea, realmente estamos cumpliendo o no nuestra tarea. Y esos procesos para la evaluación tienen también que ver con otros estatutos que están por ahí en la Organización de las Naciones Unidas, que tienen que ver con la sustentabilidad de las ciudades. Esa parte de sustentabilidad que está buscando también la cuarta revolución industrial, o sea, toda la parte tecnológica que trae consigo la cuarta revolución industrial, se vincula a todos estos diferentes esquemas: la gobernanza, la desigualdad, la parte que tiene que ver con la fusión de las tecnologías y cómo esas tecnologías están siendo utilizadas en las ciudades para poder ser catalogadas de tal forma. Entonces, el rol de las Smart Cities realmente es muy importante en términos de cumplir con los objetivos del desarrollo sustentable. Y hay una publicación que se hizo el año pasado por el doctor Odile Schwartz, que habla de cómo estas tecnologías van a ayudar definitivamente a que los ciudadanos en la ciudad mejore sus procesos, pero también habla de la posibilidad de que existe una tendencia a no estar necesariamente en la ciudad, sino vivir un poquito más alejado, y entonces los líderes políticos van a querer también tratar de llegar esas facilidades, esos beneficios a modo de cumplir con los objetivos del desarrollo sustentable a la ciudadanía. Y esto me lleva un poquito a pensar en cómo la pandemia va a modificar, ¿sí?, nuestra forma de ver las cosas. Muchos de los procesos que actualmente se están llevando a cabo, que creíamos que era necesario estar dentro de la ciudad, dentro de la masa realmente donde se encuentra la mayor parte de la gente, en el caso, por ejemplo, de la área metropolitana de Monterrey, pues realmente ya no es tan necesario. Muchos de estos se van a modificar y nos van a permitir plantear de otra forma también las ciudades. Ahora, en términos de Latinoamérica, realmente podemos decir que una de las cosas más importantes que impide que crezcamos en las clasificaciones como ciudades inteligentes es la falta de proyectos políticos y la ausencia de estrategias de digitalización. Es decir, la agenda política generalmente no está vinculada a las Smart Cities. Y por otra parte, la parte que tiene que ver con cómo digitalizamos la información, o si la parte que tiene los datos que tenemos, si se encuentran realmente accesibles. Esto es muy importante. Realmente tenemos que hacer un alto y pensar qué requerimos, qué requerimos. Y en términos de ciudad, a veces eso se complica porque pues son muchos los actores que están ahí, y hay que aceptar y que tenemos que
evidentemente tener una estrategia, pero antes de tener la estrategia tiene que haber una aceptación de que hay una necesidad. Y en este caso, por ejemplo, las universidades pueden afrontar los retos de las Smart Cities. Esa es una pregunta que realmente ha sido contestada por algunas investigaciones, sobre todo en Estados Unidos, que han querido vincular el proceso de las universidades y cómo pueden tratar de mejorar sus propios procesos a modo de Smart City. Entonces la ciudad tiene, o sea, cualquier ciudad tiene necesidades y oportunidades. Cada ciudad va a tener su propia historia y esa historia generalmente va a vincularse con las universidades. Es decir, la universidad se compone de gente de la ciudad. Generalmente, bueno, obviamente estamos hablando de que estamos formando ciudadanos. Y entonces la universidad y los ayuntamientos pueden trabajar de manera conjunta para elaborar proyectos que beneficien a la ciudadanía. En ese sentido, construyendo un Smart City es una recabación de información de lo que la Universidad Autónoma de Nuevo León ha venido haciendo. Y aquí quiero presentar, bueno, la presencia que tiene la universidad a nivel estado. El mapa que se encuentra en la izquierda es un polígono irregular, que es el Nuevo León, y los puntitos que están ahí son todos los campus de la universidad en el estado. Entonces vemos una presencia al menos en 39% de los municipios, evidentemente concentrados más en el área metropolitana de Monterrey, que es donde se concentra el 95% de la población. Ahora, existe una estructura dentro de la universidad que está impulsando todos estos cambios, cambios hacia una cultura de sustentabilidad y existe una Secretaría de Sustentabilidad. Entonces, si vemos nosotros, por ejemplo, la página de la Secretaría, vemos reportes muy interesantes de reconocimiento de la universidad en términos internacionales por una inversión, evidentemente, de diferentes fuentes, de gobiernos federales, empresas, etcétera, que está haciendo que la universidad se reconvierta, que trate de invertir en edificios, por ejemplo, inteligentes, en donde cada uno de las operaciones, de los procesos que ahí se llevan, sean eficientes, utilicen energía de fuentes renovables y que sean responsables. Entonces, en ese sentido, la universidad ha estado invirtiendo a través de los años en procesos que son pertenecientes a energías limpias. Por ejemplo, en el 31.5% de la energía que se utiliza en la universidad proviene de energías limpias, al menos en el 2018 sí era, y este año la universidad tiene más de 1.500 paneles solares que van a ser parte de ese potencial eléctrico que evidentemente abastecerá a la universidad y disminuirá pues la huella ecológica. Aquí también tenemos proyectos en los cuales se trata de reorganizar la ciudad universitaria. El año pasado se terminó el proyecto Conecta, con el cual se mejoraron las instalaciones. Por ejemplo, se aumentó el número de banquetas para poder movilizar a los estudiantes entre facultades. Se mejoró también con una ciclovía de 3.2 kilómetros. Se mejoró también en la arborización de las zonas, de las áreas verdes de la universidad. Y todo esto se siente, se ve, se nota cuando tú pasas por la universidad caminando. Tú ves a los estudiantes contentos, los ves con opciones para poderse trasladar de una facultad a otra. Y definitivamente hace un cambio también en la mentalidad, en la cultura del estudiante, que está viendo sensibilizado, por una parte, el entorno en donde está viviendo, pero también la parte que tiene que ver fuera de la universidad y comparar, o sea, esa parte que tiene que ver con qué tan responsables somos como universidad. Y en ese sentido, pues bueno, también le permite comparar qué es lo que está pasando en el exterior. Forbes, por ejemplo, menciona 10 industrias y servicios que van a mejorar con la tecnología de las Smart Cities. Y son estos 10: la energía limpia, las bienes raíces comerciales, el transporte, la planeación urbana, el tratamiento del agua,
el marketing, la publicidad, el mantenimiento de la infraestructura, el manejo de la propiedad, seguridad pública y el cuidado de la salud. Yo voy a enfocarme en el 3 y en el 7, que es el transporte y el mantenimiento de la infraestructura. Y es importante mencionar y este marco, bueno, lo que pretende es desarrollar todo un sistema con el cual se puede estar monitoreando la infraestructura de manera inteligente. La infraestructura nos referimos a toda la parte de edificación, infraestructura de transporte como las vialidades o infraestructura verde como las áreas verdes. Poco a poco estamos recopilando información geoespacial de las diferentes áreas de Ciudad Universitaria y estamos evidentemente tratando de que varios grupos se integren, eso a través de los departamentos de ingeniería civil, con los cuales podamos conjugar diferentes técnicas para poder estar, pues, aparte de la vanguardia, tratar de dar soluciones más acertadas. Este proyecto es uno de los proyectos que está llevando a cabo el Departamento de Geomática de la Facultad de Ingeniería Civil y el Instituto de Ingeniería Civil, con el cual se vinculan otros departamentos e incluso pues ciudadanos o empresas que nos han permitido avanzar en cuestiones metodológicas utilizando métodos no destructivos a través de sensores remotos para la obtención de información de la infraestructura. En este caso estamos hablando de la línea 2 del metro, que evidentemente tenemos al lado de Ciudad Universitaria, paralelo a Ciudad Universitaria, una sección muy importante del transporte del metro con la línea 2 y ahí obtenemos información con estos métodos de fotogrametría aérea y LIDAR de la estructura y estamos generando bases de datos que nos permiten estar dándole un monitoreo en este caso, las columnas o los cabezales y poder estar avanzando, aparte de tecnológicamente, generar esta información que nos permite capacitar a la gente, que nos permite tener un mejor entendimiento de los procesos y que nos permite también crear esta cultura de toma de decisiones con información. Tenemos también el proyecto dentro de Ciudad Universitaria de generar información sobre la condición de los pavimentos. En este proyecto estamos participando de la mano con el Departamento de Geología y Vías Terrestres, con lo cual pretendemos generar información tanto superficial como subterránea para entender en un contexto general y mucho más integral y dinámico qué sucede con los pavimentos, por qué tienen esas condiciones y qué está pasando en la parte que no vemos, ¿no? La parte subterránea. A manera de explicación, pues bueno, en la parte de arriba del recuadro que se encuentra a la derecha, vemos una vista aérea de la sección de Avenida Pedro de Alba que se encuentra en la universidad, en donde vemos la parte de lo superior de los árboles y unas secciones transversales con las líneas color aqua, en donde se están haciendo unas secciones transversales a la información del georradar. Entonces, esta información se vincula con lo que estamos observando en la parte superficial de los pavimentos, en donde hay hundimientos o algún tipo de deterioro, y se puede medir también con una precisión milimétrica cuáles son las condiciones de este pavimento y cómo se está viendo representado con el georradar. En el caso, por ejemplo, del georradar, es la imagen de abajo de la parte derecha, en el cual tenemos un polígono blanco, una como mancha, eso es esa acumulación de agua y todas esas irregularidades son asentamientos o fracturas que se encuentran debajo del pavimento. Entonces podemos interpretar de manera mucho más eficiente qué está pasando con la infraestructura. Y esto es importante porque las ciudades están envejeciendo. Muchas de estas ciudades que tenemos, en las que vivimos, realmente poco a poco irán deteriorándose. Y es importante conocer
¿Por qué? Este tipo de tecnologías nos ayuda a entender por qué, en dónde, cuándo podrían suceder eventos y nos ayuda a prevenir. Es mucho más económico prevenir que estar remediando problemáticas que además son riesgosas para la población. En ese sentido, pues tratamos de vincular a los estudiantes para que hagan tesis de investigación. En el caso, por ejemplo, de la parte de deterioros de concreto reforzado, tenemos una tesista que egresó del nivel licenciatura, Andrea Escobedo, y ella pues continúa en esta disciplina y nos emociona mucho cuando empezamos a ver que lo que estamos haciendo vincula con la gente, está realmente interesada la población en tener ese nivel de conocimiento y ese nivel de expertise muy necesario en México para poder seguir a la vanguardia. Y que al final del día esa es la tarea de las universidades, tratar de promover dentro de su valor agregado este nivel de conocimiento y de innovación para que todo esto mejore. O sea, la parte tecnológica tiene que estar vinculada a los procesos que se llevan a cabo dentro de las ciudades y dar soluciones que sean pues eficientes y oportunas. Además de los proyectos dentro del metro y la parte que tiene que ver con los pavimentos, también estamos preocupados por entender un poco más acerca de los puentes peatonales como parte de la infraestructura de transporte. Muchos de los universitarios utilizan varios de los puentes que están alrededor de Ciudad Universitaria y las condiciones de servicio de dichos puentes no necesariamente están en las mejores condiciones. Entonces, platicando, viendo, observando, nos dimos cuenta que la necesidad que hay de generar información. Hemos construido una base de datos de más de 330 puentes alrededor del área metropolitana y estamos generando información tridimensional por medio de drones de algunos de estos puentes para poder entender si nos sirve la tecnología para poder generar las métricas, la parte geométrica que está vinculada con evidentemente las condiciones de servicio y la resistencia la estructural de este tipo de elementos. Trabajamos a la par con el Departamento de Ingeniería Estructural y Peritajes también del instituto y es muy interesante ver cómo cuando empiezas a hacer estos vínculos con las diferentes áreas y disciplinas, empiezan a generar conocimiento. Ese conocimiento que no se tiene, con el que no se cuenta y que es muy importante estar pues a manera de investigación, evidentemente al inicio, estar generando. Entonces, toda esta información servirá para entender más el uso o no de este tipo de infraestructura, que es importante entenderlo. A nivel internacional se conoce que los puentes peatonales, por ejemplo, como parte de la infraestructura de transporte que nos sirve para que los ciudadanos puedan trasladarse a pie, están utilizando este tipo de infraestructura cuando se sienten seguros, ¿verdad? Y esto es conocimiento que no tenemos aún en el área metropolitana. Sabemos que a nivel área metropolitana, Monterrey presenta el mayor número, por ejemplo, de atropellamientos y no entendemos a veces por qué está pasando, ¿no? Y este tipo de información no se tiene disponible, entonces parte de lo que estamos haciendo es generar esta base de datos. Además, estamos trabajando en un proyecto que está tratando de entender más sobre la infraestructura verde. Hablamos específicamente de parques urbanos, camellones, glorietas, y cómo esta infraestructura está conectada con la población y accesible o no a la población. Además, queremos saber más acerca de la condición y esto evidentemente también lo estamos haciendo como parte de lo que estamos estudiando dentro de Ciudad Universitaria, pero también con los barrios o los sectores que están cercanos a Ciudad Universitaria, que tienen que ver con esa conexión que tienen los estudiantes hacia la universidad.
Esta infraestructura y las condiciones en las que se encuentra es muy importante, pero sí definitivamente lleva tiempo. Nosotros estamos trabajando con este proyecto cerca de 3, 4 años y se encuentra integrado en un tesista doctoral, Roberto Huerta García, que está trabajando con inteligencia artificial, toda la parte de entender los procesos de redes neuronales convolucionales y pues realmente vemos cómo los jóvenes tienen toda una perspectiva distinta de las tecnologías, perdón, para poder hacer uso de estas herramientas. Es muy, muy interesante. Este tipo de conocimiento que es nuestra razón de ser realmente como universidad, la formación de recurso humano, permitirá que poco a poco las ciudades se llenen de personal que va a permitir dar soluciones vanguardistas. Y eso es importantísimo en términos de innovación, pero también en términos de buscar una mejora en la calidad de vida. A manera de conclusión, la Universidad Autónoma de Nuevo León se encuentra en el proceso de integrar la tecnología, investigación y datos de forma únicas y útiles para impulsar el crecimiento de su comunidad universitaria y de la ciudadanía, buscando la eficiencia, la sustentabilidad y la calidad de vida. Existen muchas otras investigaciones dentro de la universidad que pretenden mejorar los procesos, que pretenden innovar en cuestiones de posibilidades de energías limpias, por ejemplo, o materiales más inteligentes o más amigables con el ambiente. También existe una cohesión bastante estrecha entre las diferentes facultades con los diferentes municipios de la zona metropolitana, en la que se apoya constantemente a los planes de desarrollo urbano, a las consejerías que requieren los municipios y en la transferencia de tecnología para que se beneficie a la ciudadanía, ya sea en cuestión de medio ambiente o en su población. Realmente aquí yo creo que es muy importante mencionar que todo lo que tiene que ver con la ciudad nos afecta a todos y a veces realmente las acciones pueden ser unas acciones pequeñas que poco a poco cada ciudadano puede hacer. Entonces, a veces no necesariamente necesitamos grandes inversiones tecnológicas, a veces esto puede ser más simple de lo que pensamos si nos organizamos con objetivos claros, si somos inclusivos y dejamos a un lado los intereses particulares. Yo creo que eso es parte de lo que la universidad ha venido haciendo y, insisto, es una recopilación un poco de lo que se está construyendo, que a veces no lo reconocemos como tal y que el Departamento de Geomática del cual represento está tratando de mejorar y tratando de generar esa conciencia que se base en datos, una cultura de datos, una cultura consciente es muy importante para cuidar cualquier ciudad inteligente. Bueno, pues agradezco muchísimo a los organizadores de este evento y bueno, esperaré sus preguntas en caso de que así las hubieran, de que existan, que espero que sí. Y bueno, me desconecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y nos pregunta Daniel, ¿sería un concepto similar una Smart City y un gemelo digital de una ciudad o es lo mismo? Un gemelo digital. Mira, no estoy tan familiarizada con el término gemelo digital. Yo lo que entiendo por Smart City, obviamente leyendo un poquito acerca del concepto original y cómo ha ido modificándose a través de estas décadas, lo que puedo entender es que estamos buscando una ciudad que nos brinde las facilidades, las herramientas para poder hacernos vivir mejor, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, un gemelo digital, yo creo que no es lo mismo. No conozco, no estoy tan familiarizada con ese término. Ahora, si me lo puedes tú definir, o sea, qué es lo que para ti significa, pues adelante, yo la verdad no estoy tan familiarizada con ese término. Gracias, Fabiola. No hay ningún problema. Mira, vamos a continuar con Ujú, la ronda de preguntas para dar espacio a los que están preguntando ujú, más relacionado a los Smart Cities. Y tenemos otra pregunta que claro. dice,
¿Cuánto tiempo puede tardar una ciudad en consolidarse como una Smart City? ¿Cuánto tiempo puede tardar? Pues yo creo que en consolidarse va a depender obviamente, de la participación tanto de los gobiernos como de los ciudadanos. Como yo mencioné en la presentación, creo que el primer paso es la aceptación de que necesitamos mejorar los procesos, de que requerimos, si queremos tener una ciudad, obviamente, desde el punto de vista sustentable. Requerimos hacer esa aceptación y empezar a modificar lo que tenemos, modificar desde simplemente tratar de ser más eficientes en nuestros procesos como ciudadanos y evidentemente también tratar de presionar un poquito, tratar de empujar un poquito a que los gobiernos adapten el tipo de medidas que se requieren para poder hacerlo. Mientras que eso no suceda, pues bueno, podemos seguir tardándonos los años, ¿no? Evidentemente, cuando estamos hablando de Smart Cities, lo que platicaba también en uno de los conceptos de los componentes, casi siempre pensamos en cuestiones tecnológicas y generalmente esa parte de lo del presupuesto pues puede tardar años. Si tú tienes un presupuesto fuerte, pues puedes invertir en un año en todas las tecnologías que requieras. Pero más que eso, más que tener todo el presupuesto del mundo o tratar de ver cuánto va a requerir, es esa aceptación y seguir impulsando. Yo he conocido algunos proyectos que desde el inicio, obviamente que adaptan el proyecto, tenemos una Smart City y generalmente pues a los 5 años pues ya estamos hablando de una ciudad que a lo mejor ha mejorado muchos de los procesos y obviamente tiene que seguir sus evaluaciones. Entonces, realmente eso es a largo plazo, digámoslo así. O sea, no es cuánto tiempo de 1 año o 2 años, sino es más bien tener objetivos a largo plazo para la ciudad. Claro, muchas gracias, Fabiola.